Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Léxico Atrae Éxito. Empezamos fuerte, empezamos siendo, recordamos la combinación ser, hacer, tener. Empezamos siendo, nos ponemos en acción para luego tener lo que tengamos que tener. Empezamos con ser, empezamos con Sergio Fernández, uno de los principales referentes en España en desarrollo personal, si no es el primero. Y a través de su libro Vivir sin miedos, vamos a abrir una página al azar y a ver qué expresión, pregunta nos encontramos sobre la que podemos empezar a ser. Abrimos una página al azar y nos encontramos, por ejemplo, con la siguiente frase: para reflexionar. El empleo estable para toda la vida, Sergio Fernández lo pone todo relacionado con guión. Estable para toda la vida, está amenazado de muerte en Occidente. El empleo estable para toda la vida está amenazado de muerte en Occidente. ¿Qué podemos reflexionar sobre esta frase incluida en el libro Vivir sin miedos de Sergio Fernández? Empleo estable para toda la vida, ¿no? Suena mucho a inspirarnos a salir de nuestra zona de confort. Bien, pues Sergio Fernández, Vivir sin miedos. Y ahora sí, empezamos con las 5 secciones habituales con las que construimos, desarrollamos y mantenemos en el tiempo nuestro éxito personal. Ya sabéis, el éxito auténtico de cada uno de nosotros y de nosotras. Empezamos con la primera sección, Tips on the Street, con este comentario a pie de calle en el que un ser humano le decía a otro por teléfono móvil lo siguiente: tú me controlas más que yo a ti. Tú me controlas más que yo a ti. Bien, ¿qué podemos reflexionar a raíz de este comentario a pie de calle? Bueno, podemos hablar de diferentes tipos de control. 2 importantes: sobre los procesos, control sobre los procesos y control sobre las personas. Sobre el control de procesos lo podemos dividir en 3: control preventivo, control concurrente y control correctivo. El primero, el control preventivo, que sería antes de la acción, preventivo, de prevenir, sería para anticipar problemas, un control para anticipar problemas. Y aquí, ¿qué solución habría? Evidentemente, la buena planificación. No llegar a una planificación obsesiva, estar ocupados o tener la agenda llena 24/7, pero sí una mínima buena planificación de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año. Bien, el segundo tipo de control sobre los procesos, el concurrente, que sería durante la acción y serviría para corregir problemas sobre la marcha, en tiempo real. Y aquí la solución sería la resolución, ser personas resolutivas. Durante los procesos, dinámicas, sobre la marcha, surgen problemas y tenemos que ser resolutivos. Enfocarnos, focalizarnos hacia la solución y no en el problema. Bien, y el tercer tipo de control sobre los procesos, el correctivo, sería el después de la acción, una vez ha pasado la acción. Y sería para subsanar los que ya ocurrieron, problemas que ya ocurrieron, y evitar que se repitan. Y aquí es muy importante como solución la actualización de las cosas. Y no solo de procesos, sino también de creencias, conductas, actitudes. Actualizar cada X tiempo todo esto, valores, para, pulirlos, hacerlos mejor o adaptarlos a la situación nueva que estemos viviendo en el presente. Bien, y sobre el control sobre las personas tenemos 4 tipos: control coercitivo, chantaje emocional, manipulación psicológica y control físico y vigilancia. Bien, sobre el control coercitivo sobre las personas, decir que es un patrón de comportamientos que utilizan agresión, amenazas, humillación o intimidación para dañar, castigar o atemorizar a la víctima. El chantaje emocional, en este caso se utilizan el miedo,
la obligación, obligarte a algo que no quieres, y la culpa, hacerte sentir culpable, para manipular los sentimientos de alguien y controlar su comportamiento para que vea las cosas de la manera que desea la persona que chantajea. Tercer tipo de control sobre las personas, manipulación psicológica. Se intenta controlar a alguien sin que lo perciba. Muy interesante este tipo de manipulación, ¿eh? Te intento controlar, pero sin que te des cuenta. Lo que genera en la víctima dudas constantes sobre sí misma. Y el último tipo de control sobre las personas, el control físico y vigilancia, sería algo así como revisar, poniendo ejemplos, revisar el móvil o las comunicaciones de alguien, espiar sus actividades, seguirlo, vigilar su vestimenta, entre otros ejemplos. Bien, pues dicho todo esto, tipo de control sobre los procesos, preventivo, concurrente, correctivo, sobre las personas, control coercitivo, chantaje emocional, manipulación psicológica y control físico y vigilancia, vamos a comentar algunas estrategias de comunicación y manejo de conflictos para que no entremos en estos tipos de control, tanto si lo hacemos nosotros como si somos víctimas de esos controles. Bien, establecer límites claros. Comunica directamente y sin rodeos, lo que no estás dispuesto a aceptar. Segunda estrategia, sé asertivo, sé asertiva. Expresa tus necesidades y sentimientos de manera clara, firme, eso sí, respetuosa, sin justificarte excesivamente. Yo expreso lo que siento, mis necesidades, lo que pido, lo que necesito, pero de manera clara, lo más concreta posible, pero siendo evidentemente respetuoso o respetuosa con los demás y sin justificarme demasiado. Hay personas que para pedir algo, para expresar sus sentimientos, sus emociones, se justifican, sí, porque claro, yo perdona, pero que sea así, o una persona que un caso típico, una persona que le gusta preguntar porque tiene inquietudes, y dice, pero perdona que pregunte mucho, no quiero molestar. No, no te justifiques tanto. Si pregunta porque quieres aclarar dudas, no tienes que justificarte en exceso. Bien, más estrategias. Toma tiempo para responder. Gana tiempo para pensar y evitar la presión inmediata del otro. Responder con lo pensaré. Muestra que no cederás fácilmente y así también se gana un tiempo para pensar, reflexionar sobre la respuesta. Es decir, aquí se trata de responder en mayúsculas y no de reaccionar a cualquier estímulo exterior. Bien, otra estrategia, no te justifiques en exceso, ya lo decíamos. Limítate a explicar tu posición sin entrar en demasiados detalles. Es decir, hay personas que a lo mejor para justificar una manera de sentirse en un momento dado o expresar que quiere pedir algún tipo de cosa porque tiene una necesidad, acaba un poco exagerando, vamos a decir así, acaba por decir casi dónde vive y el número de cuenta bancaria que tiene. No hay que justificarse tanto, hay que decir las cosas claras y sin mucho, como decíamos, sin muchos rodeos. Bien, evita la manipulación emocional. No te dejes llevar por la culpa. Pregúntate si es una culpa genuina o si te la están generando para controlarte. ¿Cuántas veces, sin haber hecho nada, resulta que llega un momento que nos sentimos como que somos nosotros o nosotras los culpables de algo que no hemos hecho? Bien, pues ahí puede haber algún tipo de manipulación emocional. Y por último, empatiza al inicio, ¿no? Al inicio de cualquier conflicto o situación que se prevea conflictiva. Vamos a intentar ser empáticos, intentar validar la postura o comprender la postura o el malestar de la otra persona al inicio de la conversación, para que no se ponga a la defensiva. Evidentemente, si luego esto nos surge efecto de ser empáticos e de intentar comprender, pues ya tendremos que ser nosotros posición firme y ser asertivos o asertivas. Bien, pues ahí estaban esos tipos de control, estrategias para manejar los conflictos en los que pudiera surgir esos tipos de control.
Y vamos ahora con la segunda sección, que es ir a los derechos humanos para ir derechos los humanos. Y en este vídeo nos toca leer el artículo número 26 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 y, como siempre decimos, con sus diferentes revisiones y actualizaciones hasta el 2025. Bien, pues este artículo número 26 consta de 3 puntos, que son los siguientes. Punto número 1: toda persona tiene derecho a la educación, la enseñanza. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Hay que esforzarse un poquito para subir de nivel en los estudios. Segundo punto: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá la educación el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y último punto, punto número 3: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bien, pues he leído este artículo número 26 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Podemos extraer, por ejemplo, 3 tipos de educación respecto al conocimiento. Podemos reflexionar sobre ello: educación formal, educación no formal y educación informal. Bien, respecto a la educación formal, se lleva a cabo en instituciones educativas oficiales, escuelas, colegios, universidades. Tiene una estructura curricular definida y un proceso de evaluación oficial. Concluye con la obtención de los títulos académicos, tales como diplomas o certificados. Esto es la educación formal. La educación no formal se desarrolla fuera del sistema educativo regulado, en un entorno más flexible. Incluye cursos de formación, talleres, seminarios y programas de capacitación que buscan desarrollar habilidades específicas. No siempre otorga títulos oficiales, sino certificados de asistencia o aprovechamiento. Aquí se encargaría un poco más la educación privada. Y la educación informal ocurre de manera espontánea y sin planificación, a través de la interacción diaria. Se adquiere en el seno familiar, con amigos, en el trabajo o en cualquier otra experiencia de la vida cotidiana. Pues ahí quedaban esos 3 tipos de educación a raíz de esa lectura del artículo número 26 de los derechos humanos: educación formal, educación no formal y educación informal. Y ahora vamos con la tercera sección: te doy mi palabra, en la que vamos a hablar de otro tipo de educación. En este caso no relacionada directamente con el conocimiento, sino con la cortesía, con la convivencia. Educación entendida como cortesía. Bien, pues la educación como cortesía, reglas de comportamiento que demuestran que tenemos respeto a los demás. Vamos a ver unas reglas de cortesía generales. A ver si os suena. Saludar. Al llegar, decir hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usar palabras clave. Siempre utilizar por favor, gracias. Gracias es muy importante, el agradecimiento. Con permiso, cuando vamos a meternos en algún sitio o en una conversación en la que otras personas están hablando, permiso, puedo entrar. Y disculpe. Comunicación respetuosa. Hablar con amabilidad. Escuchar sin interrumpir y mantener contacto visual. En cuantas conversaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, medios de comunicación, vemos cómo hay personas que no hablan amablemente, no se escuchan y no se mantienen ni el contacto visual cuando supuestamente debaten o dialogan. Bien, pide permiso antes de entrar, como decíamos, en una habitación o tomar algo ajeno, algo que no es tuyo. Es importante pedir permiso. Oye, ¿puedo coger esto?
Oye, ¿puedo entrar? Evita molestar. Evitar ruidos excesivos o acciones que puedan molestar a otras personas, como jugar ruidosamente en la calle cerca de una casa, ¿no? Hacer ruido cerca de una casa. En este caso, ejemplo típico, el de los vecinos, las vecinas que ponen la música alta, hacen ruido o ponen la música alta y no les importa en absoluto molestar o no a sus vecinos. Bien, pedir disculpas. Si se comete un error, se debe ofrecer una disculpa. Oye, admito que he cometido un error. ¿Cómo puedo subsanarlo? ¿Cómo puedo hacer? Se decimos a otra persona, ¿cómo puedo subsanarlo? O nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿cómo puedo hacer para que no me vuelva a suceder? Bien, ¿cómo podemos enseñar ese tipo de educación entendida como cortesía? La primera, ser el mejor ejemplo. De lo que se dice, ser uno el ejemplo. Los adultos deben practicar la cortesía para que los niños aprendan. Elogiar y corregir. Elogiar en público los buenos modales y corregir, si tenemos que corregir algo, en privado, si se olvidan esos buenos modales. No corregir en público y de malas maneras, dejando en evidencia a la otra persona, como si en vez de un error de cortesía hubiese sido pues un drama, un problemón lo que ha hecho. Bien, ser paciente y constante. La enseñanza de la cortesía debe ser un proceso continuo, es un proceso para toda la vida. Educar en valores, reforzar valores como el respeto, la amabilidad y la autonomía. Aquí en la autonomía muy importante pensar por uno mismo, tener criterio propio, siempre respetando y siendo amables con nuestro entorno. Bien, por último, sinónimos de cortesía, pues urbanidad, atención, delicadeza, respeto, educación, cordialidad, afabilidad y amabilidad. Y antónimos de cortesía serían grosería, rudeza, desconsideración y desatención. Bien, pues ahí quedaba esa educación como cortesía, un cuarto tipo de educación, entre mi palabra, y vamos ahora con la cuarta sección, que es leyendo un libro de lo que me libro. Y en este vídeo vamos a hablar de la novela de Agatha Christie, titulada en castellano Trayectoria de Boomerang, o la trayectoria de Boomerang. Su título original en inglés, Why Didn't Ask Evans. Año de publicación 1934, y resuelven el caso de esta novela Bobby Jones, hijo de un vicario, y su amiga Lady Frances Derben. Vamos a hacer una sinapsis de la sinopsis. Una bola de golf que cae al lado de un hombre desmayado o supuestamente desmayado. Una pregunta que es la que da título a la novela: ¿por qué no se lo pidieron a Evans? O sea, es la traducción del título original en inglés. ¿Por qué no se lo pidieron a Evans? La foto de una bella mujer en un bolsillo y alguien que se hace pasar por otra persona, entre otros misterios. Así podemos resumir un poco la sinopsis de esta novela. Pues vamos, como siempre, a vivir de alguna manera una de las escenas de esta novela, Trayectoria de Boomerang, para ver qué pistas nos puede inspirar para que podamos resolver nuestros retos diarios, lo que venimos llamando nuestros significados. El texto dice así: si no puedes hacer las cosas debidamente, mi querido Bobby, dijo, será mejor que no las hagas. Ya sé que tú y todos tus amigos no tenéis la menor idea del tiempo, pero recuerda que hay uno lo pone en mayúscula, a quien no debemos hacer aguardar. Libremente te brindaste para tocar el órgano. Yo no te hice objeto de ninguna coacción. Y en vez de eso, distraído y desmemoriado, mejor dicho,
preferiste sin duda entregarte al juego. Bien, pues aquí quedaba este texto de la novela de Agatha Christie, Trayectoria de Boomerang, y vamos a raíz de este texto a ver qué pistas nos da para afrontar y resolver, como decíamos, nuestros retos, nuestros significados diarios. Por ejemplo, planificar nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, nuestra vida. ¿Os habéis parado a reflexionar que podéis planificar no tan solo el día de mañana o lo que vais a hacer esta tarde, sino la semana completa, el mes completo, el año completo, un tramo de vuestra vida de 5 años, de 10 años o toda vuestra vida? Más pistas: ser eficiente, es decir, cumplir objetivos con la menor cantidad de recursos; ser eficaz, cumplir lo deseado de la manera correcta; y ser efectivo, mantener en el tiempo la eficiencia y la eficacia. Más pistas: tomar conciencia de que nuestro tiempo es importante. Mi tiempo es importante, pero el de los demás también. No solo el mío, sino todo el tiempo de todas las personas es importante. Por lo tanto, no vamos a hacer perder el tiempo a las personas. Otra pista: tener al universo, a la energía universal, como ejemplo de interacción y armonía. Tenemos que pensar a lo grande, una referencia pues en esa energía universal, en el universo, que como ejemplo de interacción y armonía. Otra pista: aprender a tocar un instrumento musical. Aprender a tocar un instrumento musical. ¿Qué beneficios nos puede surgir de aprender a tocar un instrumento musical? Muchísimos. Otra pista: no coaccionar a nadie porque no tenga los mismos gustos que nosotros. No vamos a coaccionar, a imponer nada a nadie si no tiene o no piensa como nosotros, si no tiene los mismos gustos que nosotros. Más pistas: entrenar la memoria con organización y repetición, con rutina y novedad, y compartiendo recuerdos. Vamos a hacer un entreno de la memoria, organizando cosas, repitiéndolas, aceptando la rutina, darle la bienvenida también a la novedad y compartiendo recuerdos con diferentes tipos de personas. Y por último, focalizarnos en lo importante antes que entretenernos en lo secundario. Muy, muy importante esto para nuestro propósito de vida. Focalizarnos en lo que es importante antes que entretenernos ya no en lo complementario, sino en lo secundario. Bien, pues ahí quedaba esa sección, leyendo un libro de lo que me libro, con la novela de Agatha Christie, Trayectoria de Boomerang. Y vamos con la última sección que nos ayuda a construir, a seguir construyendo, desarrollando y manteniendo en el tiempo nuestro auténtico éxito personal. Es hinchiste en el desarrollo presionar. Y el chiste es el siguiente: ¿por qué estaba triste el libro de matemáticas? ¿Por qué estaba triste el libro de matemáticas? Porque tenía demasiados problemas. Bien, pues a raíz de este chiste seguimos reflexionando sobre nuestro éxito personal. Dos únicos problemas, hablando de problemas, dos únicos problemas tenemos, según dicen los sabios, tenemos los seres humanos, de los cuales se derivan todos los demás problemas. El primer problema o reto: la resistencia a aceptar la realidad tal como es, creyendo que la vida debería ser como queremos que sea, en lugar de como es en realidad. Este problema principal genera todos los demás problemas. Solución: dejar de luchar contra la realidad y abandonar el intento de controlar excesivamente. Antes hablamos de control sobre procesos, sobre personas, diferentes tipos. Ese controlar excesivamente es como decirle a la vida, yo quiero controlar todo lo que me va a pasar. Claro, la vida te dice, pues bueno, pues adelante, pero si tú empiezas a analizar todo lo que tienes que controlar, se te hace la vida muy, muy cuesta arriba, muy, muy pesada. Por lo tanto, vamos a dejar fluir un poquito, vamos a aceptar y vamos a controlar. Más que controlar, vamos a gestionar lo que nuestra zona de influencia, no nuestra zona de preocupación. Y así abandonar el intento de controlar, como decíamos, en exceso las circunstancias, para así poder crecer y madurar.
Y el segundo problema sería no saber cómo lograr la felicidad y el bienestar. Es decir, oye, que yo quiero ser feliz, que yo quiero estar bien, pero no sé cómo hacerlo. Lo que nos lleva a perseguir objetivos que acaban, como no, complicándonos mucho la vida. Solución, pues descubrir, básico en desarrollo personal, descubrir nuestro propósito o darle un sentido positivo a nuestra existencia. Si encontramos nuestro propósito, aquello que nos gusta hacer por el tiempo que sea, durante toda la vida, o si no es un propósito, objetivos que le den un sentido positivo a nuestra existencia, entendiendo como sentido positivo nuestra mejora personal del día a día y la mejora del mundo, pues de alguna manera estaremos más cerca de esa felicidad y esa satisfacción interior, ese bienestar. Bien, pues en resumen, dicho esto, podríamos expresar eficiencia, eficacia y efectividad en una efectividad, ¿no? Un palabra podemos decir efectividad, sin la D final, que sería una efectividad en la que no nos olvidamos de las cosas importantes de la vida, que son los valores positivos, hábitos saludables y convivencia pacífica. Decíamos antes, con el tema de la efectividad, que eficiente, cumplir objetivos con la menor cantidad de recursos, ser eficaz, cumplir lo deseado de la manera correcta, y ser efectivo, mantener en el tiempo la eficiencia y la eficacia. Pues a esto le añadimos esa efectividad, que es que no olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Valores positivos, no negativos, hábitos sanos y saludables y una convivencia pacífica. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Hemos concluido las 5 secciones. Espero que contribuyan a construir vuestro éxito personal, vuestro éxito auténtico. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.